Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a ver cómo podemos hacer el ajuste del panel de crossover y enroteamiento del receiver Taramps THS 6000. En este caso, en este nuevo ejemplo, vamos a tener dos cajas así trabajando en estéreo y una caja de bajos trabajando en mono. ¿Cómo podemos hacer el ajuste? Vamos a ver en detalles. Bien amigos, como podemos ver aquí, tenemos el panel de ajuste del crossover y enroteamiento de audio del receiver Taramps THS 6000. En los canales 1 y 2 vamos a usar las cajas para las voces. Entonces, en el crossover vamos a dejar en RAI-Pass. Así vamos a sacar los bajos de las cajas y tendremos las voces con más fidelidad. Y en su enroteamiento, porque vamos a usar dos cajas, entonces una en cada canal, vamos a dejar en LR. Así tenemos izquierdo, derecho en separado perfectamente. Ya para el bajo vamos a usar la puente de los canales 3 y 4. Entonces en el crossover vamos a dejar aquí en low pass. Así vamos a tener solamente los bajos, las frecuencias más bajas, a sonar en el canal, en la puente. Y en su enruteamiento vamos a poner L sumado a R. Entonces izquierdo sumado con derecho, así teniendo un señal mono para el bajo. Ok, así tenemos listo los ajustes del panel de crossover y enroteamiento de audio del receiver THS 6000 para este uso. Ok, bien amigos, como vimos, el ajuste es muy sencillo porque trabajamos aquí en un canal, y en el bajo trabajamos con la puente. Así aquí en el estéreo tenemos el corte ya listo, y también aquí para el bajo también tenemos el corte listo. Ok, este es un sistema muy bueno para uso, principalmente en su casa. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.